Hace poco había subido dos videos en donde hablaba de la industria del anime H y para mi sorpresa el segundo terminaría teniendo más impacto por los prejuicios sobre lo que se pensaba que tocaba el video, en lugar del contenido per se, y había algunas cuantas cosas que daba por sentadas y que no eran del todo correctas, porque pues no tenía esa información. Por lo que este video sirve para repasar ahora con la perspectiva completa gran parte de las cosas que había comentado antes, y también para desmentir algunas otras. Cabe destacar que la raíz de esta investigación nace debido al portal News, los cuales son a mi perspectiva el mejor portal de contenido H en español. Pero bueno, sin nada más aclarar, empecemos. En el video anterior establecía dos líneas de contenido H actuales, los de corta y los de larga duración, cada uno con ciertas características que los hacen diferenciarse de manera bastante clara. Por un lado, tenemos a los de corta duración, los cuales son aquellos que llegan a durar únicamente unos 6 minutos por capítulo, y de esos 6 minutos, muchas veces 2 o 1,5 son de créditos, por lo que el contenido neto llega a ser mucho menos, aunque en ocasiones pueden llegar a durar un poco más o un poco menos. De hecho, las primeras producciones de la empresa que se encarga de liderar esta vertiente, Anime Festa, tenían una duración solamente de 3 minutos con 40 segundos, casi rozando los 4 minutos, pero como 15 segundos eran de créditos, por lo que el contenido neto de las obras llega a ser mucho menos. También suelen tener muchos capítulos, entendiendo por muchos de 8 a 12 con la duración antes mencionada. Quizás el punto más importante es que a diferencia de la categoría que veremos más adelante, estos siempre tienen material de origen que suelen ser mangas. Y si nos pusiéramos estrictos, estos realmente no son una buena adaptación. ¿Por qué? Pues en situaciones se omiten escenas completas o en muchas ocasiones pueden saltarse partes importantes de la historia, de la poca que llegan a tener, o en general la versión animada altera gran parte del material original. Lo cual es irónico porque si de por sí los capítulos en la versión en papel son bastante cortos, aún así se las ingenian para seguir saltándose parte del contenido u omitirlo. De estas decisiones como tal no hay una razón oficial, pero bien puede ser porque la producción de las series es muy precaria. Y más que ser una adaptación, buscan ser un comercial para la versión en papel. Más bien parece que el manga se adapta al presupuesto del anime, y de ahí viene que sufran ciertos cambios cuando se realiza la adaptación. Otro aspecto importante es la calidad de estos. Si ves animaciones de este tipo, te darás cuenta de que realmente todo está centrado en que los personajes se vean bien. De hecho, en varios casos, el estilo con respecto al manga suele cambiar bastante. Esto se nota en cosas como que los personajes pasen de una situación a otra sin mucha explicación, o sin algo intermedio, tanto en las escenas fuertes como en las escenas que no tienen nada subido de tono. De hecho, es como si les hiciera falta metraje, pero no, están hechos así para abaratar costos. Probablemente si algo pudiera aplaudir en ese sentido, es que la baja calidad es consistente en todos los capítulos, es decir, nunca hay ni un yen más ni un yen menos. Una de las cosas que más caracteriza a esta vertiente del contenido son sus tramas, ya que muchas de estas son simples, pero no buscan precisamente tener algo explícito, o ser de alguna manera disruptivas. Si pudiera describirlas en una palabra sería como ligeras, o no tan retorcidas. Aunque sí se lleguen a tocar cosas como las infidelidades y demás, lo cierto es que no abordan las tramas de una manera tan perturbadora, por llamarla de alguna manera. Una buena parte de los títulos que comparten estas características pertenecen a la demografía Yosei, es decir, cuyo público objetivo son las mujeres adultas, lo cual hace sentido por el tono de las obras, ya que muchas están recargadas hacia el romance. Claro, siempre hay excepciones a la regla, debido a que aunque los exponentes de este tipo de H sean cosas como Showtime, Overflow, Game World Reincarnation y varios otros títulos, existen otros que tocan tramas que bien podrían caer en la parodia, como Secret Mission. Por último, tenemos el asunto de las versiones, ya que este tipo de contenido se comercializa de diferentes maneras. En esencia, suelen existir tres versiones de esta vertiente de contenido. La primera es una versión cortada, en donde las escenas subidas de tono no se encuentran, y en ocasiones son reemplazadas por los personajes en formato chibi o por algún chiste para saltársela y continuar con la historia. Normalmente, cada capítulo de esta versión con cortes llega a durar unos 4 o 3 minutos más o menos.
La segunda versión es una versión sin cortes, en donde las escenas subidas de tono sí están, por lo que los capítulos de esta versión pueden alcanzar fácilmente una duración de unos 6 a 7 minutos aproximadamente. La tercera versión es una versión sin censura. ¿Es esto lo mismo que una versión sin cortes? Pues no, porque algo que caracteriza al anime H en general es su censura mediante píxeles. Sin embargo, existen versiones que no lo tienen. Estas versiones sin censura las comercializa la misma productora a través de su plataforma Coolmic, fuera de Japón. Puede que si eres seguidor o no de este tipo de contenido, en algún determinado momento te hayas topado con la noticia de que por internet se empezaron a filtrar versiones de Overflow y de varias otras series sin censura. Pues bueno, estas salían de la plataforma antes mencionada. Esto es porque al no operar en Japón, pues entonces no tienen por qué seguir esas normativas, pero todo parece apuntar a que son versiones exclusivas, ya que no se le han vendido a nadie más, aunque a eso llegaremos después. Quien se encarga de liderar esta vertiente de producción solo es una empresa, Wave Corporation, un nombre que puede que no te suene tanto, pero estos nacieron por allá del 2010, hasta que eventualmente terminaron instaurando su marca conocida como Anime Festa. Wave Corporation en general se encargaría de romper parte de los paradigmas más grandes del H, y es que para que el contenido pudiera tener una mayor difusión, se encargaron de comprar un bloque de TV a altas horas de la madrugada, en donde se emite una versión cortada de los capítulos, siendo ese gancho de publicidad para que las personas interesadas en la versión sin cortes vayan a su plataforma. En esta albergan mucho anime, no solo cosas subidas de tono, aunque parece que en el catálogo lo que más abunda son cosas ecchi. En general esta empresa se encargó de instaurar varias vertientes de negocio, incluso tomando al mercado extranjero por su cuenta, ya que Coolmic es su división internacional, y a pesar de que solo tenga soporte en inglés y francés, eso no impide que entre sus 5 lugares de donde más visitas obtienen, además de territorio norteamericano y francés, se encuentren sitios como Indonesia y Turquía. La otra vertiente de contenido H actual son los que al menos para fines de este video denominaremos como los de larga duración, siendo el principal punto diferenciador el tiempo que dura cada capítulo de estos y también la cantidad que llegan a tener. Para empezar, cada capítulo de este tipo de contenido dura entre unos 19 a 24 minutos por episodio. Claro, siempre hay excepciones, ya que en algunas ocasiones, algunos pueden durar 16 minutos o un poco más o un poco menos. Lejos de su duración, en lo que más destacan es su animación, ya que es notoriamente de una calidad mucho más alta que los de corta duración, pero estos tienen la particularidad de que en algunas ocasiones no se mantiene a lo largo de los capítulos, lo que denota algo que no ocurre con los de corta duración, y es que si a la serie no le va bien, los capítulos van disminuyendo en cuanto a calidad poco a poco, aunque hay producciones que sí logran mantenerla. En algunos casos esto no es del todo así. Probablemente una de las series más recientes en donde se nota este fenómeno es Hajime no Itozuma, en donde es notorio cómo la calidad fue haciéndose cada vez menos con el pasar de los episodios. Otro punto a destacar es la cantidad de capítulos que tienen, ya que mientras los de corta duración tienen de 8 a 12, los de larga duración tienen en promedio 3. Claro, siempre hay excepciones a la regla. Hay iteraciones animadas que solo tienen un capítulo, o sagas bastante largas que llegan a extenderse bastante. Esto último de sagas que se extienden por mucho tiempo era algo que ocurría más en la primera década de los años 2000. Hoy en día no hay obras de larga duración que tengan tantos capítulos, pero esto también va ligado a otro punto diferenciador, su material de origen. Muchos de estos animes H de larga duración tienen y no buscan directamente ser un comercial para la versión en papel, debido a que suelen ser adaptaciones completas, en algunos casos incluso agregando contenido de más, cuando se trata de una sola ova, y el material de origen tiene muy pocas páginas, aunque la tendencia es bastante común, ya que en lugar de basarse únicamente en mangas, también adaptan videojuegos o novelas visuales. Aquí no hay tanto lío con respecto a las versiones, ya que solo se puede comercializar una, la que tiene censura en píxeles, además de que siempre se cuenta con todas las escenas. En años pasados, era algo común que existieran dos versiones, una en donde los píxeles no estaban presentes, pero eso era porque se licenciaban en el extranjero, y se podía acceder a esa versión, y parece que hoy en día ya no es tanto así. Por último tenemos a las tramas. Los de larga duración tienen tramas que bien podrán clasificarse como mucho más clichés o estereotípicas,
De hecho, la primera impresión que suele haber es que las infidelidades y la hipnosis son cosa de todos los días. Sin embargo, eso no quita que también exista cierto tipo de variedad dentro de lo que la misma industria se permite experimentar. Si bien esas son las dos grandes vertientes del anime H actualmente, lo cierto es que había otras que no había tomado en cuenta, los motion anime o motion manga, y las animaciones independientes, cada una más interesante que la otra. Primero empecemos por los motion anime o el motion manga. Para empezar, ¿a qué se debe que los nombre de dos maneras distintas si en teoría es lo mismo? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Esto se debe a que mientras investigaba pues me terminé topando con prácticamente todo en japonés y al pasarlo a un traductor, este contenido era traducido como motion anime. Sin embargo, al entrar en Coolmic y toparme con este tipo de contenido, me di cuenta de que era etiquetado como motion manga. Por lo que podríamos establecer que los dos nombres son válidos, aunque si me lo preguntan me quedo con el de motion manga, se me hace un poco más acertado, pero bueno, a partir de aquí, sea cual sea el término que utilice, me estaré refiriendo al mismo formato o al mismo contenido. Debido a que no puedo poner imágenes de este tipo de contenido, imagínenlo como el que están viendo en pantalla, solo que con mucho más detalle, más movimiento individual de los personajes y en lugar de que solo se muevan los paneles, está a color, con más detalle y claramente más explícito. Pero ¿en qué se basan los motion manga? Lo lógico sería pensar que pues en manga, después de todo tendría sentido que fueran clasificados así. Y sí, pero no, los motion manga se basan en imágenes CG, o conocidas también como gráficos generados por computadora. Que bueno, este término también es por demás ambiguo, pero hoy no estamos para preguntarnos muchas cosas. Estas galerías de imágenes se utilizan mayormente en videojuegos, en novelas visuales, aunque por lo que pude ver, estas galerías no están precisamente atadas a una experiencia interactiva, ya que en lugares como DL Site, estas galerías de imágenes se venden sin que sean precisamente un videojuego. Estas se pueden diferenciar de una manera bastante sencilla con respecto al manga, y es que todo radica en su orientación, ya que se encuentran en formato vertical, y además tienen color, sumado claro al detalle que también lleva de por medio. Con lo anterior en mente, el motion manga se trata de que esas imágenes estáticas ganen cierto movimiento, los cuales no llegan a ser precisamente complejos, llegando a ser animaciones que se basan más en las posiciones de los personajes, siendo quizás el punto donde más presupuesto puede llegar a ver en las expresiones faciales, debido a que estas cambian bastante y de manera constante. Por lo que tenemos que en esta categoría de los motion anime hay dos, una en la que son imágenes generadas por computadora y otras que son estas imágenes con movimiento, las cuales ya se ganan el nombre de motion manga. No está de más mencionar que el precio que hay entre una versión y otra llega a ser casi el doble, o en ocasiones un poco más. En tiendas como DL Site se clasifica de una manera bastante sencilla. Las versiones en video son aquellas que tienen el movimiento, mientras que las versiones CG son estas que únicamente son las imágenes estáticas. Cabe destacar que también no solo implican darle movimiento a las imágenes, implica añadir ciertos efectos visuales y lo más importante, el diseño sonoro. Aquí es donde las seiyus o las actrices de voz japonesas entran en juego. ¿Quiénes se encargan de hacer la producción de este contenido? Pues para eso existen empresas especializadas que le dan movimiento a este tipo de imágenes, así como todo lo que tiene que ver con la animación y el diseño sonoro, existiendo empresas como Drops, los cuales tienen una división que se encarga a la adaptación de novelas visuales al formato manga, y otra división conocida como Drops Motion, los cuales se encargan de las versiones en movimiento. Por lo que podríamos decir que en su mayoría son empresas ajenas a los autores los que se encargan de darle este tratamiento para que solo dejen de ser imágenes estáticas. Si me lo preguntan, la vertiente del manga motion creo que es una que nace a raíz de la propia precariedad de la industria. Indudablemente es mucho más barato darle movimiento a los mangas que crear una animación completamente nueva, además de que supongo que no es como que se dediquen a darle el tratamiento a cualquier historia con imágenes CG, sino que lo harán con aquellas que ya tengan un éxito probado, por lo que no representa realmente un riesgo tan grande. Creo que esta es la vertiente perfecta que se encuentra entre el anime y el manga H. Ahora tenemos a la otra categoría, las producciones independientes. Estas comparten varias características, o al menos las que se venden en sitios como DL Site. Lo importante es que quienes se encargan de producirla pues no suelen ser grandes casas de animación, siendo equipos pequeños, o incluso hasta una sola persona en varios casos.
Si pudiera describirlas de alguna manera, es que son una experiencia que pareciera interactiva, pero no lo es realmente. ¿A qué me refiero? Estas casi siempre están en formato POV o punto de vista, o hechas en primera persona, en donde el personaje masculino no tiene realmente nada de diálogo, y la historia está planteada en la propia premisa de la obra, por lo que no hay mucho desarrollo, directamente empiezas frente a la chica en cuestión. La manera en la que funcionan es que suelen tener una duración de unos 19 a 25 minutos aproximadamente, y quien más diálogo tiene es la chica, con la particularidad de que ésta realmente no habla, ya que todo su diálogo o expresiones se te muestran mediante texto. En las escenas fuertes todo cambia un poco, ya que DealSight ofrece un paquete de sonidos o expresiones para diferentes cosas, como felaciones, reacciones y prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Por cómo se suelen desarrollar es que mediante un parpadeo del personaje principal, es decir que la pantalla se vaya a negros, los personajes pasan de una situación a otra hasta llegar al acto per se. El caso de las animaciones independientes es prácticamente otro submundo aparte, principalmente porque las hay de todos los tipos, desde animaciones 3D, algunas que no están precisamente en primera persona y colocan las cámaras en ciertos ángulos y muchos otros cambios, aunque no es como que las variaciones sean infinitas. Lo cierto es que sí es bastante difícil intentar establecer a todas en una sola categoría. El anime H es de esos contenidos los cuales tuvieron su apogeo en diferentes lugares del mundo y de manera escalonada. Llegaron a Brasil en los 80s con cosas como Cream Lemon, mientras que durante esa misma década también en Norteamérica Excalibur Films se encargó de llevar varios títulos de esta índole. Sin dejar de lado también que en España, en los años 2000, la distribuidora Yamentol se encargaría de doblar y llevar bastante contenido de este tipo. Sin embargo, cuando el streaming llegó, muchos paradigmas para el anime cambiaron, y el anime H es de esos contenidos que por la propia naturaleza del contenido, no ha podido incursionar de una manera tan fuerte en los servicios, esto al menos fuera de Japón, debido a que pues ninguna distribuidora puede meterse o le interesa directamente, porque solo terminaría generando problemas a corto y largo plazo. Sin embargo, en el video anterior, yo había comentado que los únicos animes H que habían podido incursionar en el streaming eran los de corta duración, cosa la cual no es del todo así. Los animes H de corta duración han recibido su impulso por diferentes vertientes. Por ejemplo, Anime Festa se encarga de distribuirlos mediante su plataforma o división internacional conocida como Coolmic, en donde existe la particularidad de que un puñado de estas series se encuentran completamente sin censura, los cuales también cuentan con algunos cuantos títulos de larga duración. Y no son los únicos que han llevado ese contenido por su cuenta. Ascendent Animation se encarga de distribuir varios títulos de Anime Festa en DVD, entre los cuales están cosas como Showtime, La Dulce Agonía de Adam, Demon King Evelogia y varios otros títulos. Algunos de estos con todo y doblaje en inglés, pero también llegaron a un acuerdo con Amazon para albergar las versiones con cortes de muchos de estos contenidos, los cuales también se conocen como versiones al aire, porque son las que se transmiten en altas horas de la noche en Japón, en el bloque de Anime Festa. Lo anterior por parte del mercado norteamericano. En Latinoamérica, Anime Onegai se ha encargado de llevar muchos títulos de Anime Festa con todo y doblaje latino, con la particularidad de que el doblaje es promocionado sin ningún tipo de filtro o tabú, lo cual de alguna u otra manera termina desatando un poco más el morbo. Probablemente Anime Onegai sirve para tener en cuenta por qué realmente ninguna empresa se mete con ese tipo de contenido. En primera, luego de subir Papa Date Shintai fueron dados de baja de la tienda de aplicaciones conocida como Play Store, y aunque en su momento hayan comentado que se debía a cuestiones técnicas, lo cierto es que una vez que regresaron con su aplicación a dicha tienda, las portadas de los animes H habían sido eliminadas, y las miniaturas de cada capítulo también, siendo cambiadas ahora por un color sólido, donde solo se puede leer el nombre localizado de la obra. Posteriormente, las series subidas de tono fueron removidas de su top dentro de su aplicación y sitio web, solo pudiendo verse en su portada de noticias, hasta llegar a un punto en el que se encuentra en un apartado en específico dentro de su sitio y app, ya no pudiendo ser tan visibles al menos de primera mano. Además de que en algún stream de noticias mensual, la plataforma dejó en claro que llevar su aplicación a diferentes dispositivos y o sistemas operativos puede ser un poco más tardado, específicamente por este tipo de contenido. Pero bueno, dejando de lado lo anterior, lo que había comentado antes era que los únicos animes H que habían podido incursionar en el streaming eran los de corta duración, tanto dentro como fuera de Japón, cosa la cual no es del todo cierto.
y es que una de las plataformas más grandes de Japón, Unext, actualmente tiene una división conocida como H-Next, en donde alberga todo tipo de contenido subido de tono, y además de tener anime H de corta duración, también tienen anime H de larga duración. Además también de los motion anime que había comentado antes. Este apartado solo está disponible para los suscriptores mayores de 18 años, además de que solo se puede ver en su página web, sin poder ser accesible en su versión de móviles o en su aplicación, lo cual tiene bastante sentido, debido a que alojar este tipo de contenido en una aplicación en una tienda pues sería algo medio imposible. No está de más mencionar que si se quiere acceder o ver qué es lo que incluye esta vertiente de contenido en la plataforma, Unext no tiene bloqueo regional, por lo que se puede consultar el contenido sin mayor inconveniente, y con respecto a que todo esté en otro idioma, se puede usar un traductor automático del navegador para poder traducir el texto en pantalla. Pero Unext no es la única plataforma que tiene contenido H en Japón, ya que Video Market también alberga algunos cuantos títulos de Anime Festa, pero parece que en su mayoría tiene las versiones de TV, aunque si el traductor de mi navegador no falla, también hay títulos que tienen su versión sin cortes, por lo que sí, el anime H ha tenido su incursión tanto dentro como fuera de Japón en prácticamente todas sus vertientes. Esto de crear otra marca para este tipo de contenido no es distinto a lo que hacían antes las distribuidoras de DVD o VHS. Por ejemplo, Animathin era una división de Central Park Media encargada de la distribución de Anime H. Kitty Media es la división o marca de Media Blasters que se encarga de distribuir Anime H de larga duración. Y otra que también perdura hasta la fecha es Made in Japan, una división de Sentai que se encarga de distribuir cosas un poco más fuertes, como en su momento Red of Healer. Claro, resulta imposible que una plataforma tan grande como Crunchyroll tenga una división de este tipo de contenido, pero de alguna manera ha habido ciertos avances en su distribución en streaming. Probablemente el mayor obstáculo sean las políticas de las tiendas de aplicaciones o de los diversos ecosistemas y dispositivos. Un gran problema que arrastra la animación de este tipo tiene que ver en general con su rentabilidad, ya que para nadie es sorpresa que a diferencia del anime convencional, el anime H no pudo recibir la inyección del streaming y otras bondades que permitieron que en general la industria del anime permeara en más de un sentido, y había puesto a los estudios como aquel que se encargaba de absorber casi todos los gastos de una producción de anime H, cuando esto no es del todo así. Para esto hay que traer a la mesa a los agentes principales de una producción y entender cómo es que todo fue mutando hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día. Cuando el anime empezó a formarse como industria, digamos que las mesas directivas eran mucho más pequeñas, teniendo únicamente a los siguientes agentes. El estudio, que se encargaba de una buena parte de las labores del productor y era quien conseguía en su mayoría a los demás inversionistas. El canal de TV, porque en los inicios de la industria era el único lugar en el que se podía proyectar el anime, los cuales eran los que tenían bastante jurisdicción dentro de las producciones. La compañía de publicidad, quien le compraba al canal de TV el tiempo al aire y también se encargaba de la producción de los materiales de promoción. Y por último, pero no menos importante, la compañía de memorabilia, los cuales en muchos casos eran compañías de juguetes, pero estos en ocasiones también tenían la capacidad de venderle los derechos para usar la imagen de la animación a quien lo quisiera. Eventualmente, en los años 80 y en los 90, que fue por llamarlo de alguna manera la época más fructífera del contenido H, las cosas habían cambiado un poco, quedando más o menos así. El estudio de animación seguía siendo una pieza clave, ya que seguían haciendo labores de producción y gestión, que hoy en día se le atribuyen a otra figura, el productor. Esto no quiere decir que en este punto los productores no existieran, solo que en varios casos era el estudio quien tenía varias de las tareas de este, pero también el estudio era quien gestionaba la distribución en formatos caseros. Cuando el estudio no podía gestionar la distribución, pues entraba en juego la distribuidora para formatos caseros, ya que varios estudios habían desarrollado estas divisiones debido a la alta demanda. Probablemente una de las más famosas en ese momento fueron Toei Video. Como para este punto nos interesa centrarnos en el contenido H y subido de tono, pues el canal de TV salía sobrando, debido a que dichas obras no tenían cabida en la TV, ya que por el apogeo de los formatos caseros habían encontrado un nuevo mercado el cual explotar, y se podían quitar al canal de TV de encima, ya que eran ellos los cuales en ese momento ponían ciertas limitantes que de alguna u otra manera se veían reflejados en cierta censura del contenido. Esto porque el canal de TV se rige por franjas horarias, anunciantes y había ciertos intereses que proteger,
cosa que con los formatos en VHS y posteriormente DVD pues ya no tanto. Otro agente que iba atado a la compañía de TV era la de publicidad, cosa pues la cual no se usaba tampoco en ese momento. Lo de la publicidad era algo opcional, ya que como el mercado estaba en los lugares de venta de video, pues había que meterle más empeño al título, la sinopsis y las portadas. Para este punto, el estudio era el eje de las producciones, ya que eran ellos los que tenían que vender las ideas para que las pocas empresas interesadas en ese momento apostaran por el contenido. Sin embargo, una vez entrados en los años 2000, el término comité de producción empezó a ganar mucho más peso, y las mesas directivas pasaron de ser de 3 a 4 agentes a 6 o incluso 9. Esta transición no fue súbita, sin embargo, los estudios de animación poco a poco empezaron a ser el último eslabón en la cadena, es decir, en lugar de que fueran ellos los que se encargaban de vender las ideas o tener la iniciativa, eran los productores y los del comité los que se acercaban a ellos. Esto último puede parecer algo completamente malo, pero no lo es del todo, o bueno, ya depende de la perspectiva. Cuando hablé de la industria actual del anime H, había dejado en claro que eran los estudios los que se encargaban de absorber gran parte de los gastos. Esto es porque me había quedado con la idea de que era como en los 80s, donde tenían mucho poder sobre las obras, pero el hecho de que fueran el último eslabón en la cadena trajo algo bueno. Al estudio se le paga ya sea que la obra en cuestión sea un éxito o no, o incluso si ni siquiera se llega a estrenar. Por cómo suele funcionar el asunto de los pagos, es algo que se maneja de manera diferente en cada producción, pero digamos que a grosso modo es más o menos así. Una vez que el estudio es fichado y se tiene el acuerdo cerrado, se le suele dar un presupuesto o cantidad en particular, pero eventualmente, conforme avanza la producción, se les da el resto del monto, el cual incluye su ganancia claramente. Aunque en algunas ocasiones el presupuesto inicial no es muy alto y tienen que trabajar con sus propios recursos. De ahí viene que en más de una ocasión, algún directivo de algún estudio de anime convencional deje en claro que trabajan en números rojos, porque la ganancia llega tiempo después. Al menos así es como funciona la industria del anime convencional. Con el anime H puede que no sea tan diferente o puede que sí. Porque al ser obras que tienen pocos capítulos, como en el caso de los de larga duración o muchos, como en el caso de los de corta duración, bien puede ser que la entrega del presupuesto sea a diferentes tiempos. Claro, dependiendo del monto que se tenga, puede que su ganancia sea mucha o poca, pero el estudio no termina por absorber realmente las pérdidas, ni tampoco se queda con muchas ganancias o nada de este modelo. Digamos que se quedan en un punto intermedio, donde no pierden pero tampoco ganan demasiado. Es por eso que la manera esencial de sobrevivir de los estudios es tomando y tomando trabajos. Esto no es absoluto. Hay estudios de anime convencional que logran quedarse con licencias para usarlas, por ejemplo, en su café temático, o también hacerse con la distribución en formatos caseros en su tienda en línea. Con los estudios de anime H ocurre algo curioso, y es que hoy en día, así como ocurría en los 80s con los estudios de más alto renombre como Toei, TMS, Madhouse y demás, estos se encuentran involucrados tanto en el H como en lo convencional, permitiendo tener diferentes vertientes de negocio, en algunos casos funcionando como productor y en otros directamente como estudio animador. Staples Entertainment es uno de esos que no tiene muchas obras, pero se ha encargado de animar cosas de Anime Festa, como 3 Seconds Later y Turned into a Beast. Sin embargo, también se han encargado de animar cosas como Vermilion Gold y Tales of Wedding Rings. Hay estudios que sí se dedican de lleno a lo subido de tono, como Estudio Hokiboshi, que solo ha animado cosas para Anime Festa. Y esto no es algo que solo hagan los estudios actuales o que sea una tendencia de hace unos años para acá. A final de cuentas, los estudios en muchos casos no pueden darse el lujo de rechazar trabajo, y pues siguen las tendencias del mercado. Por ejemplo, Magic Bus existe desde 1972 y se ha encargado de animar varias ovas de Urusei Yatsura e incluso una película de la franquicia, y tiene varios animes H de los 80 en su haber. Y en años recientes también han trabajado en cosas de Anime Festa, como Araya-san, XL y Yoshi y algún que otro título más. Eso no quita que el último proyecto que lideraron como estudio fue un anime convencional, Tensei Kizoku. Probablemente uno de los estudios más famosos en realizar esta práctica actualmente es Seven, los cuales si revisas sus obras te darás cuenta de que tienen bastante contenido subido de tono. Probablemente de las obras más famosas del estudio sean Kimigazuki, de la cual si ves el póster puede tener inclinación incluso hacia algo parecido como Your Name, pero es más un anime H directamente.
Pero el estudio también ha trabajado en cosas como Usama Game, Yoshi Kausei y varios otros títulos que no son tan populares. Si pudiera hacer comentarios adicionales a esta práctica, lo cierto es que la calidad en general de las obras de corte convencional en las que trabajan estos estudios nunca llega a ser precisamente alta, o parece ser algo con un presupuesto no tan grande. Esto nos lleva a la siguiente figura, los productores. Si bien establecí hace poco que esta figura es la que termina por absorber parte de las pérdidas cuando un producto no es tan exitoso, también son los que prueban las mieles cuando el producto sí triunfa. Estos pueden incursionar tanto en el anime H como en las animaciones convencionales, entendiendo que hoy en día muchas series de corte convencional no tienen únicamente a un productor, y los animes H tampoco. Por ejemplo, Studio Mausu se ha encargado de la producción de varias cosas de Anime Festa. Entre las más famosas y recientes están cosas como La Dulce Agonía de Adam, pero también han tenido que ver en cosas como Tokyo Revengers. Y hoy en día el productor, más que ser un ente, es más bien un conjunto de empresas que están poniendo dinero para que una producción salga a flote y tenga cierto grado de éxito. ¿Qué tanta jurisdicción tienen o no en el comité? Pues ya es algo que depende más del dinero que tienen puesto y sobre todo cuál es su labor adicional. Puede ser el canal de TV, quien lo va a distribuir en DVD, la plataforma que lo va a emitir, quien tiene los permisos de mercancía o directamente un inversionista únicamente. Probablemente una de las productoras de anime H más importantes o que ha tenido un camino interesante es Cloud22, los cuales han trabajado en cosas de corta y larga duración, con producciones como Amai Chobatsu y A Predator in a Skirt, y en cosas de larga duración han estado involucrados en animaciones como Dropout, y en animaciones de corte convencional también han tenido que ver en varias iteraciones de la franquicia de Bang Dream, y en cosas más recientes como Arem in the Labyrinth. Por lo que tanto los estudios como los productores no están cerrados a invertir únicamente en un solo tipo de contenido, o incursionar en un anime de un género en particular. Para nadie es sorpresa que la industria del anime en general se encuentra en un punto de transición. Hoy en día, aunque la demanda de anime sea bastante y prácticamente cualquier servicio de streaming la quiera, eso no se ve reflejado directamente en las producciones de las mismas, ya que hay varios estudios y reportes que apuntan a que los problemas subyacentes del anime han ido creciendo más y más con los últimos años, desde los bajos presupuestos, los calendarios de producción apretados y sobre todo el papel de los estudios. Esto mismo afecta a otros eslabones de la cadena como los animadores, los cuales no ganan precisamente mucho y en ocasiones se ven forzados a trabajar en calendarios que parecen inhumanos, siendo un tanto explotados. Claro, sin dejar de lado también que los salarios no es que hayan aumentado mucho con el pasar del tiempo. Esto contrasta con otra industria de la animación asiática que ha ido creciendo cada vez más y más, la China. Sin embargo, esta cuenta con la limitante del gobierno, por lo que en pro de querer crecer más, ha ido ocurriendo un fenómeno importante que se ve cada vez más, y eso es que los estudios subcontratados de los japoneses sean chinos, y es que cada vez existe más personal de dicha nacionalidad en las filas de los estudios japoneses, todo lo anterior en la industria del anime convencional, y esto claramente en algún determinado momento iba a ocurrir en la industria del anime H, la cual puede ser que termine por encontrar un futuro en China o al menos su mano de obra. Todo esto nace a raíz del estreno de Mother the Animation. Dicha producción fue gestionada por un estudio conocido como Taipei, el cual se encuentra en Taipei, en Taiwán, en China, y la animación corrió a cargo de algunos estudios japoneses que fueron subcontratados, pudiendo ser este un camino a seguir bastante factible. Sumado a que esto permitiría entonces saltarse la censura reglamentaria, y aunque este sea el primer experimento de la empresa antes mencionada, puede que otros le sigan el paso. Después de todo, el subcontratar estudios no es una práctica precisamente nueva, pero este modus operandi entre China y Japón puede dar como resultado interesantes producciones en general. Como pudimos ver, la industria del anime H funciona de maneras en particular, y actualmente puede que no sea tan fructífera como la del anime convencional, pero eso no quita que tengan varias líneas de crecimiento. Aunque existen grandes problemas subyacentes, lo cierto es que parece que no se va a extinguir pronto, y seguirá creando nuevas vertientes de manera escalonada. Algunas nacen por necesidad y otras porque es con lo que se puede trabajar. Sea cual sea el caso, parece que seguiremos teniendo contenido de este tipo para un buen rato, o quizás para siempre en cualquiera de sus presentaciones. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.